Seguimos então com a última apresentação deste painel, a doutora Lorena, que vai falar sobre a etnobotânica como a ferramenta para a educação científica sustentável. Conhecer para proteger. Bueno, pues buenas tardes, como decía, buenas tardes a todos. A continuación os voy a presentar una investigación que he realizado junto a mis compañeros aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y que, bueno, pues como ya he mencionado, venimos de la Facultad de Educación, que creo que es algo muy importante, que se trabaje pues, la sostenibilidad pues, en la educación de los jóvenes y de los niños, porque bueno, creo que son las semillas en las que tenemos que fijar el objetivo para que realmente pues, estas medidas que queremos, que son importantes, pues al final tengan un fruto real, ¿no? Bueno, como os digo, en este caso os voy a presentar una intervención didáctica que se ha realizado, bueno, en este caso titulo La etnobotánica como herramienta para la educación científica sostenible, conocer para proteger, porque el centro de esta investigación pues ha sido llevar a cabo una intervención en el aula formal, es decir, en un instituto, no como una actividad puntual, sino dentro, integrada del currículum oficial que marca la ley, en el que pues, nosotros planteamos como herramienta didáctica, en este caso, el empleo de los conocimientos tradicionales asociados a las plantas, ¿vale? Nosotros hemos centrado, ahora hablaré un poco en detalle cómo se ha hecho, ¿vale? El objetivo era analizar cómo diseñar una propuesta de este tipo y pues avanzar un poco qué repercusión podía tener directamente en los alumnos esa metodología que nosotros pensábamos que podía ser eficiente pues, para el aprendizaje, en este caso, de conceptos botánicos y además pues, para promover directamente esa sostenibilidad, esa conciencia sostenible. ¿Vale? Antes de nada, de todo ese trabajo que se hizo posteriormente, pues fue ese paso previo de detectar la necesidad, ¿no? Nosotros vimos que hay una necesidad de mejorar o de seguir investigando en la enseñanza de las ciencias, en este caso concreto de la botánica, porque bueno, pues hay un rechazo generalizado hacia el estudio de conceptos que son de carácter científico, en este caso concreto, como digo, de las plantas, ya no solo en el alumnado, sino en los docentes, ¿vale? Y eso pues, les genera que se enseñe menos, ya no solo, si nos fijamos en el decreto, pues aparece recogido muy poquitos contenidos botánicos, pero además, pues si en el aula el maestro o el profesor rechaza esos contenidos o no se cree capaz de enseñarlos, pues los trata menos y además pues genera aún más rechazo en esos alumnos, ¿no? Entonces, partiendo de esa necesidad y conociendo hechos o cuestiones que sabemos que son veraces, que ya están comprobadas, pues planteamos una hipótesis. ¿Cuáles son esos hechos o conceptos que ya sabemos? Pues sabemos que el proceso de aprendizaje mejora cuando partimos de conocimientos previos, ¿vale? Cuando nosotros conocemos o tenemos un conocimiento de lo que nos rodea, es decir, queremos aprender algo nuevo, pero está relacionado con algo que ya conocemos, pues es más fácil que primero llame nuestra atención y que segundo pues lo aprendamos y quede ahí en nuestra cabecita metido con más facilidad, ¿vale? Y por otro, pues hay otro hecho o otra cuestión que conocemos y es que los conocimientos tradicionales sobre plantas, en este caso la etnobotánica, que es esa parte de la botánica que se dedica pues, a estudiar los usos tradicionales de plantas, la relación con el ser humano, puede considerarse una fuente de conocimientos cercanos. Por tanto, sabemos ya que los conocimientos cercanos facilitan el aprendizaje y que la etnobotánica pues, podemos utilizarla como una herramienta considerada como tal, como conocimiento cercano, ¿vale? Por tanto, la hipótesis que nosotros planteamos pues, fue si una propuesta didáctica diseñada con un enfoque etnobotánico podía favorecer la enseñanza integral sostenible, en este caso, pues, de conceptos que se dan en la asignatura de Biología y Geología sobre plantas, ¿vale?
Entonces, el objetivo general de esta intervención pues, fue valorar la repercusión que supone pues, precisamente eso, ¿no? El uso de conocimientos tradicionales asociados a las plantas como método para la enseñanza de conceptos botánicos y para promover pues, esa conciencia o esa visión sostenible. Los objetivos específicos, por tanto, pues, son favorecer la enseñanza de contenidos botánicos y sensibilizar sobre la importancia de la cultura y el patrimonio natural, que a fin de cuentas pues, es esos conocimientos tradicionales y esa etnobotánica, ¿vale? ¿Cuál fue la metodología que se llevó a cabo? Bueno, pues teníamos como 3 fases generales de trabajo. Primero hicimos un trabajo previo a lo que fue el diseño y la implementación en el aula. En segundo lugar, pues el diseño e implementación como tal de esa unidad didáctica, porque nosotros al final lo que hicimos fue desarrollar en el aula un tema completo. Y por último, pues evaluar nuestro trabajo, ¿vale? Ver qué posibles repercusiones había tenido. En relación a ese trabajo previo, pues lo primero que hicimos fue un análisis del currículum en la ESO, porque queríamos que fuera una actividad formal relacionada con los contenidos que se supone que ya tienen que aprender por ley o por normativa, ¿vale? No alejarnos de ahí, no hacer una actividad puntual de otro tipo, ¿vale? Y por otro lado, pues también se hizo una recopilación de información sobre plantas y saberes populares de la localidad y el entorno en el que hicimos la intervención, ¿vale? Claro, ahora adelante os diré cuáles. ¿Dónde se llevó a cabo? Bueno, pues se llevó a cabo con alumnos de primero de la ESO, porque vimos que, analizando el currículum de la ESO, solo se trabajan contenidos botánicos en 2 bloques generales, muy generales, dirigidos a primero o tercero de la ESO y a cuarto por otra parte, y vimos que los contenidos que a nosotros más nos interesaban, que hablaban en concreto sobre plantas y sobre conocimiento de especies y de los diferentes grupos de plantas, musgos, helechos, angiospermas y gimnospermas, solo se recogía un bloque de contenido dentro de lo que estaba programado para primero de la ESO, ¿vale? Entonces, nuestros alumnos destinatarios pues, fueron alumnos de primero de la ESO que cursaban la asignatura de Biología y Geología de un instituto de la provincia de Badajoz, una localidad de la provincia de Badajoz, de aquí de Extremadura, que se llama Hornacho, ¿vale? El instituto es Los Moriscos de Hornacho. En esa segunda fase de trabajo, pues ¿qué se hizo? Lo primero, antes de llegar al aula, pues vino el diseño de la programación y lo primero que vimos fue, a lo que acudimos fue al libro de texto que utilizaban en ese momento los alumnos a los que nos íbamos a dirigir, ¿vale? Para pues, enmarcar nuestra unidad didáctica directamente en lo que ellos hacían habitualmente en clase, ¿vale? En este caso, pues aquella era la editorial, Vicen Viven, y lo que hicimos pues, fue una readaptación de esos contenidos sin utilizar. Nosotros no queríamos utilizar metodologías activas que ya sabemos que promueven pues, más emociones, el estar predispuesto al aprendizaje, como puede ser el juego, la gamificación o el aprendizaje basado en proyectos, sino que nosotros queríamos seguir en la línea de una clase tradicional en la que pues, el maestro, el profesor, digamos, expone, pero sí promover un poco más la participación, pues llevando a debates, llevando muestras reales de plantas, que eso nos lo permitía el trabajar con plantas del entorno, para que ellos vieran pues, que era una piña o que era una planta angiosperma, pero de allí, de lo que tenían alrededor, ¿vale? Y también centrados en el libro, pues aunque los alumnos seguían trabajando con el libro en clase, en este caso pues se les presentaba también una presentación en diapositivas donde se sustituían los ejemplos de plantas que aparecían en el libro, que suelen ser de lugares bastante lejanos a nuestro entorno, por plantas locales que en algunos de los casos tenían alguna particularidad, ¿vale? También hicimos, en ese trabajo previo, videoentrevistas a personas mayores de la localidad de Hornacho que se utilizaron en el aula pues, para fomentar aún más o para hacer hincapié en algunos de esos contenidos. Por ejemplo, una de las entrevistas pues, trataba sobre un pino que era característico en Hornacho, que ya desapareció, nos lo contaba una persona mayor, se puso el vídeo en clase para trabajar o profundizar más en el tema o cuando dimos la parte de las gimnospermas, ¿vale? Por último, en esa tercera fase, una vez que hicimos, bueno, las clases duraron en torno a una semana,
se dio un tema completo del libro, el tema completo relativo a la botánica, ¿vale? Y al final, pues para nosotros en nuestra investigación, pues teníamos que tener un proceso de evaluación. ¿Cómo se hizo esa evaluación? Bueno, pues se tuvieron en cuenta distintos aspectos. Por un lado, se evaluó si hubo un cambio en el aprendizaje de contenidos y por otro, se valoró las actitudes, las emociones y la conciencia sostenible. ¿Vale? Esto, un minuto, vale, termino. Los contenidos se evaluaron pues, mediante una prueba inicial de conceptos previos y el examen final adaptado, que era, pues, se podía comparar con esa prueba inicial para ver si había un cambio de aprendizaje. Y por otro lado, pues hicimos un test con 14 ítems, con una escala del 1 al 5, en la que se valoraron pues, los otros 3 puntos. ¿Vale? Como resultados, pues vimos que no hubo, nuestra muestra era pequeñita, ¿vale? Y era una clase con pocos resultados o sea, no eran muy estudiosos los alumnos, ¿vale? Pero vimos que aunque no aprendieron o parecía que no había un cambio en el cambio conceptual, en lo que aprendieron como tal, sí que fue muy relevante y que creo que era lo más destacable de traer aquí, que en esos 2 ítems de los 14 de ese cuestionario, había 2 específicos sobre sostenibilidad y conciencia sostenible, fueron los que más puntuación obtuvieron, con más de un 4 sobre 5, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo que se valoraba era precisamente eso, si había generado una inquietud sobre conocer y proteger su entorno, en este caso de Hornacho, ¿vale? Se podían sacar muchísimas interpretaciones de por qué no han aprendido tanto, el tema de las entrevistas, que nosotros creíamos que iba a ser muy impactante, no resultó tanto, bueno, pues porque todavía estamos en un periodo post-pandemia, no pudimos hacer las entrevistas de los mayores directamente pues, con ellos, ¿no? Que hubiese sido muy interesante. Y bueno, pues como digo, aquí los resultados que han avanzado, ¿no? Lo que más destacó fue el ítem 13-14, que eran los relativos a la sostenibilidad. Y otra cosa importante es que hubo una emoción que ellos marcaban, que era la diversión, que está asociada habitualmente a la metodología activa. Y en este caso, aunque nosotros no utilizamos metodologías activas como tal, pues hubo una diversión o revelaron que se habían divertido mucho. Entonces, nos lleva a pensar que realmente pues, ese uso, esa integración de la etnobotánica en un aula formal, dentro del contenido habitual de clase, modificando pues, con herramientas accesibles al maestro para que no sea algo complejo que luego no quieran llevar a cabo, pues que realmente pues, puede ser interesante e incluso desarrollarlo pues, a trabajo futuro pues, en un periodo de tiempo más largo y ver pues, cuál es su impacto real. Y nada, pues no quería dejar pasar a agradecer pues, a la profesora que participó con nosotros, a los alumnos, Cristina Alonso, y por supuesto pues, a las entidades que lo financiaron. Muchas gracias.